Bienvenidos a este nuevo análisis documental. Hoy tenemos por delante un reto, digamos, fascinante. Vamos a ir quitando capa por capa toda esa historia, lingüística y cultura que envuelven a uno de los textos más citados cuando se habla de ropa y leyes bíblicas. Sí, exacto, hablamos de Deuteronomio 22:5. Y ojo, no estamos aquí para meternos en debates teológicos modernos, ni mucho menos. La idea es subirnos a una especie de máquina del tiempo y plantar los pies en el antiguo Oriente Próximo de hace 3000 años para ver qué significaban de verdad estas palabras. Es pura deconstrucción histórica y la verdad, los resultados nos van a dejar con la boca abierta. Vale, vamos a meternos de lleno en el tema, porque esta es, literalmente, la gran pregunta que va a marcar todo nuestro recorrido de hoy. ¿De verdad este texto habla de ropa? A ver, durante siglos, y sobre todo hoy en día, hemos dado por sentadísimo que este pasaje tan antiguo habla de los armarios que tenemos en casa. Pero claro, cuando intentamos encajar nuestra mentalidad del siglo XXI en un texto de hace 3 milenios, corremos el riesgo de perder el mensaje original por completo. Así que vamos a desmontar ese mito moderno usando solo y exclusivamente los datos históricos que tenemos sobre la mesa. Para no perder el hilo, este es nuestro mapa de ruta. Primero, miraremos más allá de la ropa. Segundo, desvelaremos el hebreo original. Tercero, hablaremos de prácticas paganas y textiles. Cuarto, la teología de la distinción. Y terminaremos con la evolución de este principio. ¡Vamos allá! Punto número 1. Más allá de la ropa. El mito moderno. Casi siempre asumimos que existe una división clarísima, ¿verdad? Los hombres llevan pantalones y las mujeres llevan faldas. Pero, un momento. Si echamos un vistazo a cómo era la vida en Israel allá por el 1400 a.C., nos topamos con una ironía histórica buenísima. Los pantalones ni siquiera existían. Literalmente. No había. En aquella época, todo el mundo llevaba túnicas. La única manera de distinguir si una túnica era de hombre o de mujer era fijándose en detallitos muy pequeños, como los patrones de los bordados o el largo de la tela. Esto, claro, rompe en mil pedazos esa idea preconcebida de que el texto bíblico regulaba el uso de pantalones, básicamente porque la tecnología textil de la época ni siquiera sabía lo que eran. Pasamos al punto 2, el hebreo original revelado, nuestro anclaje lingüístico. Lo que es verdaderamente fascinante aquí es una palabrita hebrea, keli. Hoy en día las traducciones suelen simplificarla y nos ponen ropa o vestimenta, pero su significado real es muchísimo más amplio. Keli se refiere a artículos, utensilios, herramientas y, ojo al dato, muy frecuentemente en los textos antiguos se refería a armamento y equipo militar. Si nos fijamos bien, este pequeño matiz nos saca de golpe de la sección de moda y nos mete de lleno en un contexto de guerra, de equipamiento puro y duro. Y esto ilustra a la perfección cómo cambia la película cuando miramos la segunda palabra clave de la ecuación, Geber. El texto no usa una palabra genérica para hablar de un hombre biológico cualquiera, ¿qué va? Usa Geber, que es un término que define concretamente al hombre en su faceta de guerrero, al hombre fuerte, en su capacidad de ir al combate. Así que si juntamos Kelly y Geber, resulta que el pasaje entero empieza a girar en torno a antiguos guerreros y sus armas, no sobre los desfiles de moda de la temporada. Entonces, si unimos todas estas piezas del puzzle lingüístico, los historiadores llegan a una conclusión que tiene muchísimo sentido. Sugieren que esta prohibición tan antigua tenía un objetivo súper específico y real: evitar que las mujeres participaran en roles de combate, que además en esta época tenían un lado ritual muy marcado, o por el otro lado, evitar que los hombres se escaquearan de sus deberes militares poniéndose un disfraz. En resumen, era una norma sobre el servicio cívico y la guerra, sobre quién iba a la batalla, no sobre el estilo de la ropa de calle. Y llegamos a la tercera parte, prácticas paganas y textiles antiguos. Aquí está la verdadera amenaza. Si miramos los datos históricos fríamente, las cosas empiezan a cuadrar del todo. Ya hemos comentado que las túnicas eran universales, vale. Pero el kit de la cuestión está en lo que hacían los pueblos vecinos. Resulta que en los cultos paganos, concretamente los dedicados a deidades como Astarte o Istar, intercambiarse la ropa entre sexos era una práctica súper común. Era una parte central de sus ceremonias mágicas y rituales de fertilidad. Así que el problema no era el trozo de tela en sí, para nada. El problema era usar esa ropa como una herramienta para conectar con sectas y dioses extranjeros. Y esto nos lleva a una palabra durísima en hebreo, toevá, que solemos traducir como abominación.
Aquí hay que hacer una pausa importante. En el contexto de la Biblia, esta palabra está asociada casi de manera exclusiva con la idolatría, o sea, con desviarse para adorar a dioses falsos. Sabiendo esto, queda clarísimo que ese lenguaje tan severo del texto apuntaba directamente a frenar en seco las prácticas mágicas y paganas. Una vez más, el corte de la tela daba igual. Lo que realmente importaba, lo que era un problema de verdad, era la intención ritual que había detrás. Cuarto punto, la teología de la distinción. O lo que es lo mismo, el orden agrícola frente al caos. El punto clave de todo este asunto es fijarnos en dónde está ubicado este versículo. Deuteronomio 22:5 no está aislado, viene en un paquete con otras leyes sobre no mezclar cosas que aparecen justo después. Fijaos en la lista. Prohíbe mezclar semillas distintas en una viña, prohíbe arar el campo usando un buey y un burro a la vez, y sí, prohíbe usar ropa que mezcle hilos de lino y lana. Es más que evidente que estamos ante un manual de instrucciones estandarizado para agricultores de la antigüedad, superligado a sus rituales del campo. Y seamos sinceros, quienes leen esto hoy en día ya no son granjeros antiguos intentando purificar sus tierras. Toda esta obsesión con no mezclar elementos agrícolas tiene su explicación, y se resume a la perfección en esta frase. Para la cosmovisión hebrea de la época, la santidad, o sea, la palabra kadosh, consistía en mantener las cosas separadas y en perfecto orden. Mezclar elementos en el campo o desdibujar las líneas en los rituales era como abrirle la puerta al caos de las naciones vecinas. La meta principal era preservar el orden de la creación divina, protegiéndolo de los ritos mágicos paganos que intentaban alterar la naturaleza para conseguir favores. Como podemos ver, esto nos pone a años luz de los debates contemporáneos sobre qué prendas se debe poner cada cual. Y vamos ya a la sección 5, la evolución del principio, del templo al Talmud. Vamos a ver cómo avanza todo esto a lo largo de los siglos, porque tiene tela. Empezamos en el 1400 a.C., con una ley pensada para frenar rituales agrícolas y militares paganos. Pero avanzamos hasta el año 70 después de Cristo y ¡pum!, un evento sísmico que lo cambia todo. La destrucción del Templo de Jerusalén. De un plumazo, todo ese contexto ritual del campo y las semillas desaparece del mapa histórico. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los rabinos eruditos que debatían en el Talmud tuvieron que sentarse y darle un nuevo sentido a esta norma, enfocándola ahora hacia la ética y el buen comportamiento en la vida civil. La lógica que usaron para darle la vuelta a esto es brillante y súper pragmática. Al no haber templo, interpretaron la norma como un escudo contra el engaño en la sociedad. Lo plantearon en 3 pasos muy lógicos. Primero, prohibir el uso de disfraces. Segundo, evitar que alguien usara ese disfraz para colarse furtivamente en espacios privados y cometer actos inmorales. Y tercero, a nivel de toda la comunidad, evitar el espionaje y garantizar que la sociedad fuera segura. Así de simple, la ley se transformó en un mecanismo inteligente de protección social cuando su necesidad agrícola original se esfumó. Entonces, para ir cerrando todo este análisis, podemos sacar en claro un principio permanente que es el núcleo de todo. Ya que hoy en día no vivimos pendientes de los rituales agrícolas de los antiguos templos, lo que realmente nos queda de este texto es un principio espectacular: la importancia de preservar nuestra identidad, de ser honestos los unos con los otros y de mantener el orden en la comunidad. Rechazar el engaño, básicamente. Y esto, sinceramente, no tiene absolutamente nada que ver con obsesionarse con prendas de ropa concretas que, como todos sabemos, cambian sin parar a medida que evoluciona la cultura. Y bueno, al terminar de revisar todas estas evidencias, nos queda flotando en el ambiente una reflexión inevitable. Si uno de los debates modernos más intensos que tenemos se ha basado en omitir por completo herramientas militares, cultos de fertilidad y normas de arado de hace 3 milenios, ¿qué otras tradiciones modernas se basan en ignorar el contexto agrícola y cultural de la antigüedad? Es para pensarlo. Desde luego es una perspectiva que los invita a mirar los textos milenarios con muchísima más curiosidad, perspectiva histórica y profundidad. Nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia.